Hola a todos, bienvenidos en el canal una vez más y el día de hoy vamos a estar iniciando la siguiente parte de nuestro programa, la cual se refiere a la extracción líquido-líquido. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Pues vamos a hablar sobre los fundamentos detrás de la extracción líquido-líquido, sus aplicaciones, qué factores le afectan, cuál es el equipo industrial necesario para llevarla a cabo. Vamos a hablar un poquito sobre el equilibrio en un sistema de extracción líquido-líquido, los tipos de diagramas que son utilizados para estudiarle y vamos a dar unas conclusiones al respecto. Esperemos todo este contenido les ayude para saber un poquito más sobre la extracción líquido-líquido y poder pasar directamente a los problemas que vamos a dejar disponibles en el canal. Recuerden que si todo esto les funciona, pues no olviden suscribirse y apoyarnos en este proyecto. Bueno, sin más, vamos allá. Para empezar, los fundamentos. ¿Qué es la extracción líquido-líquido? Es lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de una nueva operación unitaria. Pues esta operación unitaria se trata de la separación de los constituyentes de una solución líquida que entra en contacto con otra con la cual es inmiscible, dando como resultado la aparición de dos capas líquidas inmiscibles de diferentes densidades. Densidad es la palabra clave en esto. La solución a tratar es conocida como la alimentación, mientras que el líquido que se pone en contacto con ella se le conoce como disolvente. En la parte de abajo tenemos un pequeño dibujo, un pequeño diagrama que expresa justamente lo que acabo de decirles. Tenemos en un inicio A con C, que A será nuestro soluto, lo que nos interesa separar, y C será aquel líquido en el que está disuelto. Le llamaremos acarreador. Entonces se pone en contacto con un líquido más, que el cual es B, en el cual es inmiscible. Se agrega agitación para permitir la transferencia y obtendremos como resultado dos fases, en donde tendremos A más B, donde A se habrá ahora pasado hacia B, idealmente todo, y nos dejará entonces a C ya puro, sin nada de soluto. Ese es nuestro objetivo. Consta de tres pasos principales. El primero es el contacto de la alimentación con el disolvente. El segundo, la separación de las fases líquidas que se han formado, a las cuales llamaremos extracto y refinado. Y como tercer paso vamos a tener la recuperación del solvente. Mencionamos dos palabras nuevas a la diapositiva pasada, el extracto y el refinado. Estas se obtienen una vez que la alimentación ya ha tenido contacto con el solvente y se dejan reposar. En los diagramas que ustedes verán en los problemas del canal, el extracto será representado como la corriente de salida superior y el refinado como una corriente de salida inferior, justo como se ve en el diagrama aquí presentado. Y como característica, el extracto es esa fase líquida que es rica en solvente y el refinado por lo tanto es pobre en solvente. Entonces hablemos de las aplicaciones de la extracción líquido-líquido. Una de ellas es la fermentación y caldos de algas. Los biocombustibles y los productos químicos producidos por procesos biológicos requieren de este tipo de extracción como primer paso en la recuperación y purificación. La extracción líquido-líquido requiere entonces de muy poca energía, por lo que proporciona un proceso rentable para la tecnología de biocombustible efectiva. Una segunda aplicación es la extracción de ácido acético. Si la alimentación acuosa contiene menos del 30% de ácido acético, la extracción líquido-líquido puede ser una solución más económica que la destilación para la eliminación y recuperación de este ácido. Los solventes típicos que se usan para la recuperación del ácido acético a través de este tipo de extracción son el acetato de etilo, el acetato de isopropilo y el MTBE. Una tercera aplicación será la neutralización de ácidos y bases, tales como acrilatos, compuestos orgánicos nitrados y clorobencénicos. También se utiliza en la eliminación de sustancias orgánicas de alto punto de ebullición del agua residual. La eliminación de estos compuestos orgánicos tales como el fenol, la anilina y los aromáticos nitrados no pueden ser tratados de manera convencional y común, por lo que esta extracción resulta una buena opción. Una aplicación más es la separación de proteínas y purificaciones. Se tiene la obtención de antibióticos, aminoácidos, esteroides, caldos de fermentación en mezclas biológicas complejas mediante estos procesos pero en forma continua. Se puede utilizar también en la extracción de aceites esenciales, aceites biológicos producidos por la pirólisis de la biomasa. La extracción líquido-líquido a contracorriente, seguida por la eliminación del solvente, va a producir un aceite libre de terpenos de alta calidad, con características de sabor y olor similares a las de los aceites lavados. En la industria farmacéutica también le podemos encontrar, puesto que en esta industria se ha utilizado principalmente en el aislamiento de antibióticos a partir del caldo de fermentación, como lo mencionábamos antes. También se utiliza en la preparación de vitaminas naturales y sintéticas y en la preparación de fármacos a partir de materiales naturales.
Incluso en la industria alimenticia podemos encontrarla en la obtención de sabores y aromas mediante esta operación. Como una aplicación extra podríamos decir que también en la extracción de caprolactama. Hablemos entonces de qué factores afectan este tipo de extracción. La eficiencia en el proceso de extracción líquido-líquido va a depender de varios factores. Para empezar, el tiempo de contacto. La configuración del flujo de entradas y salidas va a permitir una mayor o menor eficiencia, dependiendo de qué tanto tiempo estén en contacto las fases. Los reactivos involucrados serán algo importante también, pues se debe tomar en cuenta su miscibilidad y la solubilidad entre ellos. El tipo de equipo, más adelante hablaremos de los tipos de equipos que se utilizan en esta operación, pero cada uno ofrece distintas características que mejoran o no la transferencia de masa dependiendo del caso. Y claro está que como en toda operación unitaria, la temperatura, la presión y composición van a tener un rol importante también. ¿Qué necesitamos para este tipo de extracción? Que exista un contacto entre la disolución líquida original y el disolvente que estamos utilizando. Vamos a requerir la separación de las fases líquidas formadas, es decir, que haya un extracto y un refinado. El proceso de extracción también va seguido de un proceso de recuperación del solvente normalmente, y la temperatura es un factor muy importante a tomar en cuenta en este tipo de procesos. La elección del disolvente que vamos a utilizar en nuestra extracción es muy importante y este debe cumplir con varias cosas, tales como el bajo costo, la baja solubilidad en la fase de alimentación, su buena capacidad de recuperación, no tiene que ser corrosivo, no inflamable, la tensión interfacial entre las dos fases no debe ser tan baja y debe de haber una diferencia de densidad entre fases lo suficientemente grande como para mantener el flujo a contracorriente. El equilibrio de fases es otra de las cosas importantes de las que hablaremos un poquito más adelante. Estos equilibrios se evalúan para encontrar la idoneidad del solvente en términos de su selectividad, así como el cálculo del número de etapas necesarias para llevar a cabo esta operación. Para esto existen los contactores, que son equipos diseñados para unir las fases de alimentación y solvente de tal manera que se produzca una transferencia rápida del soluto de una fase a la otra, seguida de la separación de fases. Se debe tomar en cuenta la altura de la columna, la potencia de entrada, el tiempo de residencia en la cámara de mezclado y el decantador. ¿Qué equipos se utilizan industrialmente para extracción líquido-líquido? Podemos dividir los equipos utilizados en dos grupos. El primero de ellos son las columnas de contacto por etapas, entre los cuales tenemos los mezcladores sedimentadores. Es un aparato de una etapa que generalmente consiste en dos partes. Un mezclador para poner en contacto las dos fases líquidas y lograr la transferencia de masa, y un sedimentador que permitirá la separación mecánica de ellas. Y también tenemos las torres de platos perforados. Una torre de varias etapas a contracorriente. Los líquidos ligeros pasan a través de las perforaciones, mientras que los pesados fluyen a través de cada plato. Aquí tenemos la muestra gráfica de ambos. En A tenemos el mezclador sedimentador y la imagen B es la torre de platos perforados, que recuerda un poquito a las torres de destilación. El segundo grupo son las columnas de contacto continuo, entre las cuales encontramos a las torres empacadas. El empaque pues sirve para reducir el mezclado axial ligeramente y para empujar y distorsionar las gotas de la fase dispersa. La columna de agitación mecánica. La agitación mecánica pues va a ayudar mucho en la transferencia de masa. También tenemos la columna de Olshur-Ruston, que utiliza impulsores de turbina de disco de hoja plana para dispersar y mezclar los líquidos. Aquí tenemos las tres imágenes que nos lo ejemplifican. En este grupo también tenemos torres de Skivel, que son impulsores de tipo turbina, y las mamparas que lo rodean de tipo lona. Las torres de Carr, que utilizan platos de área libre. Estos se mueven en forma vertical hacia arriba, hacia abajo y en una distancia pequeña. Las torres de Carr, que utilizan platos de área libre. Estos se mueven en forma vertical hacia arriba, hacia abajo y en una distancia pequeña. Y el extractor centrífugo, que son especialmente útiles para líquidos con diferencia de densidad muy pequeña y el tiempo de residencia es muy corto. Aquí tenemos también sus imágenes referenciales. Hablemos un poco sobre el equilibrio de la extracción líquido-líquido, una cuestión teórica importante al momento de estudiar esto. En extracción líquido-líquido suele considerarse que el refinado y el extracto se encuentran en equilibrio. Estos datos se leen entonces en los diagramas triangulares, los cuales comenzaremos a ver también. ¿Cuáles son los tipos de diagramas utilizados en la extracción líquido-líquido? Para esta operación se utilizan diagramas ternarios, puesto que tenemos tres componentes en el sistema, lo cual es el soluto, el acarreador y el solvente. Una representación gráfica de las mezclas entre los tres componentes del sistema y sus composiciones, y un triángulo puede ayudar mucho en la representación gráfica de las mezclas entre estos tres componentes y sus composiciones. De estos diagramas podemos encontrar dos tipos.
muy creativamente llamados tipo 1 y tipo 2. A su derecha podrán ver un ejemplo de este diagrama que se le conoce como diagrama ternario o diagrama triangular. Hablemos entonces de los tipos que vamos a encontrar en la extracción líquido-líquido. El tipo 1 se caracteriza donde el soluto y el solvente son miscibles en todas direcciones. La curva creada por el sistema, que se llama curva de solubilidad, se encuentra en el interior de los límites del triángulo, como pueden observar aquí abajo en nuestra imagen referencial. Dentro de nuestro diagrama ternario tenemos una curva que inicia y termina dentro de los límites de este triángulo. Esta curva justamente es nuestra curva de solubilidad o nuestra curva de equilibrio. Y para el tipo 1 se mantendrá dentro de los límites de nuestro diagrama ternario. Este gráfico tendrá varias partes, las cuales habrá que definir. La curva ya dijimos que es llamada la curva de solubilidad, y todas estas líneas que están dentro de ella son conocidas como las líneas TIE o las líneas de equilibrio. Estas líneas, como su nombre lo indica, nos muestran el equilibrio entre las fases. E igualmente, si dividimos nuestro diagrama en dos a la mitad, podremos encontrar hacia la izquierda la fase de refinado y hacia la derecha la fase del extracto. Cada punta del diagrama va a representar a uno de los componentes puros en nuestra mezcla. Los diagramas tipo 2, el soluto y el solvente no son miscibles en todas direcciones. La curva de solubilidad irá de un eje a otro, mas no se va a encontrar dentro de los límites del triángulo. Si pueden observar las diferencias con el tipo 1, es principalmente que esta curva de solubilidad no se encuentra completa dentro de nuestro diagrama triangular. Aún así, la fase del refinado seguirá encontrándose en la parte izquierda y la del extracto en la parte derecha. Estos sistemas también pueden verse afectados por la temperatura. ¿Recuerdan que mencionamos que era un factor importante? Y para ejemplificarlo, pues tenemos esta imagen, la cual nos muestra un mismo sistema con sus tres componentes, N-hexano como H, metilciclopentano como M y anilina como A diferentes temperaturas. Nuestro primer diagrama se muestra a 25 grados Celsius, el cual es tipo 2. Al aumentar la temperatura a 34.5 grados Celsius, el diagrama sigue siendo tipo 2, pero está ya en el límite de no serlo. Y por último, si subimos la temperatura hasta los 45 grados, el diagrama se ha convertido en un tipo 1. Por lo que podemos decir que efectivamente la temperatura es un factor importante en este tipo de extracción. Aparte de tener los dos tipos principales, podemos graficar estos diagramas en dos estilos diferentes. El primero de ellos es el triángulo equilátero. Para su lectura se tiene que partir del hecho de que cada vértice va a representar el componente puro de la mezcla. Esas líneas diagonales paralelas a cada uno de los ejes y sus intersecciones nos van a ayudar a determinar los puntos de la curva de equilibrio y los puntos en donde nos encontremos al momento de hacer el análisis. Y el segundo estilo es el del triángulo rectángulo. Las composiciones de soluto y de solvente van a funcionar como coordenadas cartesianas en un gráfico típico de XY. Y bastará con su lectura en cada eje para obtener las coordenadas del punto y por consiguiente su composición. De cierta manera, este diagrama es un poco más sencillo que el anterior. El cómo utilizar estos programas será ejemplificado ya en los problemas que están disponibles en nuestro canal. Como conclusiones, podemos decir que la extracción líquido-líquido es muy útil en distintos ámbitos, tanto en áreas de trabajo simple como el hogar, hasta su uso en las grandes industrias farmacéuticas, alimenticias, petroquímicas, etc. Se cuenta con una gran variedad de equipos industriales para llevar a cabo esta operación, y la elección de cuál será el más adecuado pues va a depender realmente del objetivo al que se quiera llegar y las especificaciones que se tenga en la industria. Es esencial tomar en cuenta todos los factores que afectan esta operación, que ya fueron mencionados, ya que podría repercutir de manera considerable en el resultado de nuestra operación. Es muy esencial tomar en cuenta los factores que afectan esta operación, ya que podría repercutir de manera considerable en el resultado de la extracción, como pudimos ver en el ejemplo de los diagramas. Eso sería todo por nuestra parte, la parte teórica de extracción líquido-líquido. Recuerden que en el canal también podrán encontrar varios problemas resueltos por nuestros compañeros de clase, que ejemplificarán todo lo que hemos visto en esta sesión. Muchas gracias y hasta luego.